Un momento de reflexión con la voz del pastor. Segundo domingo del tiempo ordinario. Lectura del profeta Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Palabra de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendiga su nombre. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu el don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar. A otro distinguir los buenos y malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, hemos cerrado un tiempo litúrgico hermosísimo que se llama la Navidad. Y al lunes siguiente comenzamos a vivir la primera semana del tiempo ordinario. Hoy estamos celebrando ya
el segundo domingo del tiempo ordinario y el color característico de este tiempo es el verde, que significa esperanza. Serán 33, 34 semanas a lo largo del año y concluirá con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. En el marco de esta celebración dominical, hoy esta palabra del Señor nos pone en el contexto de la vida pública de Jesús. Hemos escuchado el Evangelio de San Juan y nos habla del comienzo del ministerio público de Jesús. Y el contexto es Caná en Galilea. Ahí comienza el ministerio. ¿Dónde comienza Jesús a llamar a sus discípulos? En Galilea. ¿Dónde comienza su ministerio público? En Galilea. Y luego, el momento crucial, cuando Jesús va a subir al cielo en el momento de la ascensión, le dice a los discípulos, vayan a Galilea y allí me verán. Ahí comienza y aquí termina. Es muy hermosa esta escena del Evangelio, las bodas de Caná, por varias razones, porque estaba la Virgen María y estaban los discípulos invitados a la boda. En una interpretación hermosísima del Papa Francisco dice que este es un milagro que habla de la misericordia divina y también habla de la manera como los discípulos se adhieren a Jesús, cómo los discípulos junto con Jesús y la Virgen María forman ahora una familia y esa familia es una familia que crece en el amor, es una familia que se fortalece en la misericordia y la compasión. Quisiera resaltar algunos detalles de este evangelio que hemos proclamado. Estaban invitados los discípulos y allí estaba María y faltó el vino. En una fiesta, en una gran celebración como en las bodas de alguien, pues es imposible pensar que falte el vino, porque el vino es el símbolo de la vida, pero también es el símbolo de la amistad y de la alegría. De hecho, hay un adagio que dice, el que el buen vino bebe, a beber lo vuelve. Es una frase muy popular y eso significa que el vino atrae consigo la fiesta y une a los comensales, a los que están allí reunidos en familia. La Virgen María, presente en la fiesta, se percata que no tienen vino y se acerca donde Jesús y simplemente utiliza una expresión, no tienen vino. Simplemente le dice a Jesús, no tienen vino. Y algunos podrían pensar ante la respuesta de Jesús que se trata de un acto de indiferencia y de dureza para con la Virgen María. Y simplemente aquí lo que podemos ver es cómo el mismo Jesús va descubriendo y fortaleciendo su identidad en ese camino mesiánico. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen solo utiliza después una expresión, hagan lo que Él les diga. En otras palabras, hagan la voluntad del Señor. Esta es una expresión muy hermosa porque después nos vamos a dar cuenta cómo aquellos sirvientes obedecen a la orden de Jesús, obedecen a la orden de Jesús. Y cuando nos trasladamos al Antiguo Testamento y cuando Moisés confronta muchas veces al pueblo de Israel o le habla de las tablas de la ley, el pueblo siempre va a responder, haremos todo lo que dice y lo que pide el Señor. Hay siempre una apertura a esa voluntad de Dios. Se cuenta que habían allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Y Jesús dice, llenen las tinajas de agua y la llenan hasta el borde. Y Jesús convierte el agua en vino. La escena que sigue también es muy hermosa. Llévenla al mayordomo. El mayordomo prueba el vino sin saber de dónde venía y llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el mejor vino hasta el final. Y termina diciendo el evangelista, este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea, signo de misericordia, en donde se manifestó la gloria de Dios y los discípulos creyeron en Él. Se fortalece esa unidad y esa armonía familiar. Podríamos pensar, queridos hermanos, en 3 ideas a partir de estos textos que hemos proclamado. Una primera idea la quisiera desarrollar a partir del sabor del vino.
La primera idea, sabor del vino. ¿A qué sabe el vino? El vino, pues obviamente proviene de unos compuestos de aroma que de alguna manera hacen parte de un proceso de fermentación. En ese proceso de fermentación, ¿qué es lo que ocurre? El azúcar en el mosto de la uva se convierte en alcohol. Hay un proceso de fermentación. Y algunos dicen que el vino tiene un sabor ácido, o un sabor dulce, o un sabor amargo, pero la acidez le da un equilibrio y una frescura al vino. Y por eso pues, la calidad del vino se mide desde esa acidez, porque el olor incluso a la madera y no el olor a corcho que podría dar cuenta de que el vino se está dañando, nos hace entender que hay que cuidar también el vino. Y cuando se bebe el vino, se bebe en diversos ambientes, porque el vino es el símbolo de la vida, es el símbolo de la amistad, es el símbolo de la alegría. Cuando pensamos en el vino decimos, pues si el vino tiene un proceso de fermentación, y cuando llega a nuestras mesas lo degustamos y lo saboreamos y lo compartimos y disfrutamos en familia, pues cuando el vino hace falta, como en este caso, en una boda, viene la tristeza y viene la aflicción de la pareja porque quizás sienten que van a quedar mal en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros, cuando realizamos diversas fiestas, actividades, realizamos siempre esas fiestas con bombos y platillos y no puede faltar la torta y no puede faltar la gaseosa, pero no puede faltar el vino? Quizás no a todo el mundo le gusta el vino, nosotros no somos de una zona de vinos, pero en Europa y en otros lugares del mundo donde se bebe vino abundante, o aquí mismo en América Latina, en Argentina, en Chile, pues se degusta y se saborea el vino y hay casas que producen vino. Aquí también en Colombia lo hay, pero quizás en muchas familias no lo saboreamos y no lo degustamos permanentemente, pero cuando lo tomamos quizás tiene un sabor agradable. Ese sabor agradable es fundamental. Cuando es un sabor desagradable no queremos tomar de ese vino, y es lo que plantea hoy el Evangelio. El vino bueno, el mejor vino, se dejó para el final de la fiesta. Eso es lo que decía y pensaba el mayordomo. Pero fue el Señor Jesús el que transformó el agua en vino. Cuando Jesús reúne a sus discípulos y está sentado a la mesa con ellos en la última cena, toma precisamente el cáliz lleno de vino y lo comparte con sus discípulos. Pero además les dice, esta es mi sangre, porque el vino se transforma en la sangre de Jesús. Y entonces lo podemos entender de esta manera. Aquí en las bodas de Caná de Galilea hay un signo lleno de riqueza, porque el agua se transforma en vino y se devuelve la alegría a la comunidad, se devuelve la alegría de la fiesta a una familia, a una pareja que podía quedar en vergüenza delante de todos. Pero ese vino también nos recuerda a Jesucristo, que se entrega en forma de bebida, en forma de comida, cuando en la Eucaristía, por las palabras de institución, por la invocación del Espíritu Santo, cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, por un misterio que se llama el misterio de la transubstanciación. Bien, preguntándonos sobre el sabor del vino, podríamos preguntarnos un poco más allá de esa realidad del vino. ¿A qué sabe tu vida? Cuando yo pienso en la manera como estoy viviendo hoy, ¿y qué sabor tiene mi vida? Hay muchas personas que dicen, pongámosle sabor a la vida, y son personas alegres y personas carismáticas y personas a las que les gusta estar tomando el pelo, haciendo chistes, haciendo bromas hacia los demás, pero a veces son inmaduras, como hay personas también que saben actuar en el momento en que es y muestran su madurez. La alegría, queridos hermanos, es fundamental. ¿Pero a qué sabe tu vida? Alguno de ustedes podría decir hoy, tengo un sabor amargo, estoy pasando por momentos muy difíciles de mi vida y esa amargura está colmando mi existencia, me está robando la paz interior, me está quitando la alegría, me está robando la esperanza. Alguien podría decir, mi vida tiene un sabor dulce, como el sabor del vino,
tiene un sabor dulce y quiero disfrutar la vida y quiero compartir la vida y despierto en mí la ternura y soy compasivo y soy misericordioso y me alegra encontrarme con los demás y dar un abrazo de perdón y aprender a reconciliarme con los demás. Mi vida tiene un sabor dulce. O alguien podría decir, mi vida tiene un sabor ácido, porque está como entre la agriera, la amargura y no sé, como que algo no está bien en mi vida. Pues es ahí cuando tú tienes que entender que el Señor puede llegar a tu existencia y puede transformar esa realidad. El Señor puede cambiar tu llanto en alegría, tu dolor y tu tristeza en júbilo. Pero depende de ti, porque si le abres el corazón al Señor, el Señor va a cambiar esa tristeza y esa amargura en alegría, en júbilo desbordante. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón. Volvamos a la pregunta, ¿a qué sabe tu vida? ¿Qué sabor tiene tu vida? Y no olvides que el Señor nos invita a ser luz y sal de la tierra, a darle sabor a nuestra vida y a darle sabor a la vida de nuestros hermanos. En segundo lugar, la alegría. ¿Qué produce el tomar vino en familia con los amigos? Produce alegría. Y esa alegría se va volviendo desbordante. Y cuando tomamos un poquito más de vino, quizás a algunos les da sueño, pero otros empiezan a hablar, empiezan a compartir, a contar historias. Incluso en nuestras familias hay una tradición. Cuando los niños tienen dificultad para hablar, hay mamás, abuelitas que van donde el padre y le dicen, padre, regáleme un poquito de vino para darle al niño a ver si suelta la lengua. Lo que quiere decir que el vino también despierta la alegría y la jovialidad. Esa alegría es una alegría que cuando viene de Dios se vive en la serenidad y en la tranquilidad. Cuando la Virgen María le dice a los sirvientes hagan lo que Él les diga, la Virgen María entra en un plano de silencio. Yo pienso que la alegría no es jolgorio ni bullicio todo el tiempo. La alegría implica un momento de serenidad. Yo me imagino a la Virgen María viviendo la fiesta con alegría, pero también en medio de la serenidad. No perdió la cordura. No podemos perder la cordura. Y esa alegría hay que compartirla con los demás. El Papa Francisco, cuando estuvo en Colombia, le decía a los jóvenes, no se dejen robar la alegría. No se dejen robar la esperanza, y creo que viene muy bien para estos tiempos tan difíciles, porque tenemos que conservar esa alegría, la alegría que desbordó a la Santísima Virgen María el anuncio del Arcángel San Gabriel, cuando el Arcángel le anuncia el nacimiento del Emanuel, Dios con nosotros. La alegría que experimentó su prima Santa Isabel, que al escuchar el saludo de la Virgen María, siente que la criatura que lleva en su vientre, refiriéndose a Juan el Bautista, salta de alegría. La alegría de los 10 leprosos que se sintieron curados, pero tan solo uno volvió realmente brincando, saltando, dando gloria a Dios porque había sido curado y regresó para decir gracias. La alegría que despierta la gratitud y la gratitud que despierta también y fortalece esa alegría. Y la alegría que nos une, porque la alegría generalmente une a la familia, la alegría une a la comunidad. Cuando se da un nuevo nacimiento, cuando regresa alguien cercano, un familiar, un amigo que ha estado lejos y vuelve a casa, sentimos la alegría del encuentro. Así que la pastoral, la evangelización, las obras de misericordia, el acercarnos al dolor de los hermanos, debería producir en nosotros alegría y no tristeza. Hoy encontramos muchos rostros tristes. Yo quisiera proponerles un ejercicio. Qué bueno que salgan a los parques, vayan ahí cerca de la casa y traten de fijarse en los rostros de las personas. Y piensen cuántas personas de las que vieron, ustedes podrán decir, tienen rostros tristes, rostros amargados, rostros llenos de aflicción. Perdieron la alegría, perdieron la capacidad de sonreír, perdieron esa mirada cristalina. Y las facciones incluso han cambiado, su rostro se ha transformado, se han vuelto rostros duros, rostros muy duros con el paso del tiempo por los problemas de la vida. ¿Y cuántos de esos rostros que contemplaron reflejan alegría, sencillez, humildad, pasión? Son rostros que se desbordan en misericordia, en el deseo de dar la vida.
Cuando yo contemplo el rostro de Jesús me inspira ternura, aún desde la cruz. Porque en la cruz Jesús nos perdonó. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que la alegría debe ser un fruto, que es un fruto del Espíritu Santo, un fruto que tenemos que aprender a compartir con los demás. Esa alegría que viene de Dios, compártela con los otros, no la guardes en tu vida y vive la alegría como tiene que ser, como tomándose un buen vino y saboreándolo para que tu vida se vuelva un signo de amor, un signo de unidad, un signo de paz para los demás. Y en tercer lugar, la conversión. Leyendo estos textos, con la respuesta que hemos dado juntos con el salmista, pienso en la conversión. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. La alegría nos debe llevar a conversar, nos debe llevar a compartir las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Qué maravillas ha hecho el Señor en ti? ¿Qué bendiciones has recibido? Cuéntalas, proclámalas, no las guardes, porque hace parte de las bendiciones que el Señor te ha dado y también de la llamada que el Señor nos hace para que le glorifiquemos a Él, para que le bendigamos, que en otras palabras es como dice el salmista: póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, para que sea el Señor el que gobierne siempre a los pueblos rectamente. Y desde ahí entender nuestro camino de conversión. El Señor nos llama a la conversión. La transformación del agua en vino es una invitación a la conversión. Es una invitación a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser. En el texto que hemos escuchado de San Pablo a los Corintios, San Pablo nos habla de la diversidad de carismas y de dones. Esos carismas y esos dones tienen sentido cuando se ponen al servicio de los demás con alegría. Esos dones y esos carismas se despiertan en nosotros cuando se vive un camino de conversión. Esos dones y esos carismas se despiertan en nosotros cuando hay una apertura y una docilidad a la acción del Espíritu Santo. Y por eso al final del texto se dice: el mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, según la disponibilidad de cada corazón, según la disponibilidad de cada alma. También nosotros hoy, en este camino de conversión, podríamos escuchar las palabras del Papa Francisco, que nos ha llamado a ser peregrinos de esperanza. Y cuando escuchamos las recomendaciones que el Papa hace a las naciones, condonar la deuda externa a los países más pobres o formar un fondo común para combatir el hambre a nivel mundial, o pensar también en defender la vida diciéndole no a la pena de muerte, cuando el Papa piensa en esas realidades que seguramente escucharán los mandatarios en el mundo, también esas recomendaciones tienen que llegar a nuestra vida como peregrinos de esperanza. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cuáles son realmente las decisiones que debo tomar en este peregrinaje, en mi historia personal y comunitaria? ¿Cuáles son las decisiones? Decisiones profundas, decisiones que tienen que ser serias. Un cambio de vida, una transformación interior, un crecimiento en la vida espiritual, un afianzamiento en mi camino de fidelidad, en la respuesta que yo he decidido darle al Señor de la vida, a quien me ha llamado, a quien me ha elegido. Y eso es para ti, eso también es para mí. El camino de conversión es para todos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pues quiero dejar esos 3 mensajes en sus corazones. Y quiero invitarles para que, como peregrinos de esperanza, le digamos al Señor: Señor, gracias, porque entras en nuestra vida y la transformas. Ahora te decimos, Señor, ven y transforma esta realidad de tristeza, de aflicción, de pecado. Transfórmala para que yo pueda ser un verdadero testigo que anuncie con esperanza y alegría que tú estás vivo y sigues actuando en medio de la humanidad. Que la Santísima Virgen María, presente en las bodas de Caná de Galilea, nos siga recordando la importancia de aprender a hacer la voluntad de Dios con aquellas hermosas palabras: hagan lo que Él les diga. Que el Señor les bendiga y les guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.